Continuemos con la ayuda de nuestro Dios con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya llegamos a la 10ª carta del apóstol Pablo. Ya estamos que terminamos las cartas paulinas. Son 13, con la de hoy nos quedarían 4. Estas 3 cartas siguientes, primera, segunda a Timoteo y Tito, dentro de las cartas del apóstol Pablo se conocen como las cartas pastorales. Recordemos que las cartas del apóstol Pablo no están ordenadas tampoco cronológicamente, sino más bien por extensión, empezando con Romanos, la más larga, y terminando con Filemón, la más corta. Y aquí entonces tenemos primero a Timoteo, que tiene 6 capítulos. Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días veremos la segunda carta a Timoteo, que tiene 4. Luego veremos Tito, que si mal no recuerdo tiene 3 capítulos, y Filemón un capítulo no más. Pero entonces en este momento estas 3 cartas, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, se conocen como cartas pastorales porque son cartas que el apóstol Pablo escribe no a iglesias, sino a personas particulares. En este caso Timoteo, y si Dios nos presta vida veremos más adelante también Tito. Estos eran 2 jóvenes pastores y curiosamente por eso se le conocen cartas pastorales, porque Pablo escribe estas cartas para estos jóvenes, para instruirlos, para que ellos entiendan y aprendan cómo se debe dirigir la iglesia. Así que si tú quieres saber lo que es un verdadero líder en la iglesia, léete las 3 cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Son muy cortas, realmente muy cortas, pero muy profundas. Pero Timoteo tiene algo muy particular. Timoteo fue un joven que Pablo conoció en su segundo viaje misionero en Listra, donde en el primer viaje misionero había sido apedreado, en ese lugar donde fue difícil para el apóstol Pablo. Y aunque muchos han dicho que Timoteo se convirtió en cristiano en ese primer viaje misionero, lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña más bien que Timoteo fue un joven que fue instruido en la verdad de Dios por medio de su abuela y su madre. De hecho, no sé si de pronto conocen a estos 2 personajes. Son muy famosos. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice y la abuela se llamaba Loida. Y esta carta se escribe por allá alrededor entre el 62 o 65, después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo por Roma y antes obviamente del último encarcelamiento. Ahora, estos datos son interesantes para que entremos en contexto de lo que es la carta a Timoteo, pero le he puesto como título a esta enseñanza particular Instrucción en la Palabra. Y esta carta primera a Timoteo nos habla de eso. Ese es el centro de esta carta maravillosa. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo como si fuera un hijo, literalmente, lo vamos a ver en un momento. Para Pablo, que no tuvo hijos, Timoteo era su hijo y él lo llama su hijo en la fe. Pero en esta carta uno ve a ese Pablo tan tierno, tan amoroso con Timoteo, su hijo en la fe. Y a la vez también Pablo está instando a Timoteo que asimismo él actúe con la iglesia, como un padre para la iglesia, como un líder que se preocupa por la iglesia, porque la iglesia sea llevada a la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, a la vez que esta carta es muy tierna por ese, digamos, por ese sentimiento paternal que expresa el apóstol Pablo para con su joven discípulo Timoteo, a la vez esta es una de las cartas más fuertes de toda la Biblia, referente al engaño, a la mentira. Así como aquí vemos a un Pablo actuando como un padre muy tierno e instruyendo a su hijo para que él haga las cosas bien como pastor, a la vez vemos a un Pablo implacable contra los falsos maestros y diciéndole a Timoteo, y eso es lo que tú tienes que hacer. Mira, Timoteo, en simples palabras es esto: tú como un pastor joven de la iglesia, sé muy paciente y trata con mucha ternura y compasión a los creyentes, pero a los falsos maestros, a los que enseñan mentiras, sé implacable con ellos. Entonces son como esos sentimientos encontrados, mucha ternura, pero también mucha firmeza. Pablo le dice, mira, a los falsos maestros desenmascáralos, expónlos y contrarresta su falsa enseñanza. Así que ese es el carácter de esta carta maravillosa. Ahora uno podría pensar, esta es entonces una carta para los líderes de la iglesia. Así es. Pero a la vez también es una carta para que la iglesia sepa cómo deben ser sus líderes. Así que es sumamente importante. Y en esta introducción me voy a extender mucho, pero directamente desde la palabra, y precisamente quiero que veamos esto que acabo de decir, pero a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, ¿cómo empieza esta carta? Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, y notemos allí la expresión, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia
misericordia y paz. Pero quiero que resaltemos esa frase allí, mi verdadero hijo en la fe. Y literalmente el idioma original dice eso. Ahora uno podría estar aquí aún especular y pensar, ¿por qué Pablo lo llama mi verdadero hijo en la fe? Y uno entiende que para esta época ya había muchas personas que hasta se hacían llamar hasta discípulos del apóstol Pablo. De pronto hasta dirían, sí, Pablo también es mi padre espiritual. Pero para Pablo no había un líder en la iglesia que fuera más fiel y verdadero que Timoteo. No había un discípulo que realmente continuara su línea de verdad conforme a la palabra de Dios que Timoteo. Y por eso es que Pablo está escribiendo muy particularmente esta carta a Timoteo. Él quiere animar a Timoteo a que él siga siendo fiel en la verdad de Dios. Por eso, ¿qué hace Pablo en esta carta? Le da instrucciones a Timoteo. Y vemos esa realidad en algunos versículos. Por ejemplo, si uno salta en el mismo capítulo, al versículo 5 dice, el propósito de mi instrucción. De ahí sale el título de esta enseñanza, instrucción en la palabra. Pablo, un apóstol inspirado por Dios, está instruyendo a Timoteo y le dice cuál es el propósito de su instrucción. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Más adelante vamos a volver a este versículo, pero aquí solamente quiero que centremos esta verdad. El centro de esta carta es la instrucción que el apóstol Pablo le da a su joven discípulo Timoteo. Por ejemplo, en el mismo capítulo, versículo 18 dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones. Si notamos que esto se repite, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. A la vez Pablo le está diciendo, mira Timoteo, y yo creo que si había alguien que sabía esto era Pablo, hijo mío, ser pastor no es algo fácil. Timoteo, ser pastor es como ser un soldado. Y sabes, esto es de vida o muerte. Pero yo te instruyo, yo te guío para que tú sepas cómo debes también edificar e instruir a la iglesia. Aquí Pablo lo que en esencia le está diciendo a Timoteo es, mira, Timoteo, de algo estoy seguro. Yo conozco muchos líderes, pero tú eres un verdadero líder puesto por Dios. Timoteo, no en vano fue esa imposición de manos que hicieron sobre ti. Sabes, Timoteo, tú de verdad eres un líder en la iglesia. Por eso, Timoteo, yo quiero instruirte cómo ser líder verdadero en la iglesia de Dios. Y va a ser una pelea, va a ser una batalla, pero si eres fiel a la instrucción, a la palabra de Dios, Timoteo, saldrás vencedor. Es muy bonito porque es para un líder de la iglesia. Por ejemplo, si nos adelantamos al capítulo 4, versículo 6, dice Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, ya la carta va por más de la mitad, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. Entonces, si notamos que el énfasis es la instrucción, Timoteo sigue esta instrucción y Timoteo explícale a la iglesia estas cosas. Iglesia, si tú y yo desconocemos lo que Pablo le instruye en esta carta a Timoteo, ¿cómo sabemos si nuestros líderes y nuestros pastores son pastores verdaderos? Vemos la importancia, claro, es muy importante esta carta para los líderes, para los pastores. Quiero decirles, si hay dos libros de la Biblia que me han alentado muchísimo en mi vida cristiana y más como líder, han sido las dos cartas a Timoteo. Pero la iglesia también necesita conocer esto, porque la iglesia necesita entender que así como Pablo le dice esto a Timoteo, también es para que Timoteo le explique esto a la iglesia y para que entonces los líderes de la iglesia enseñen estas verdades. Capítulo 4, versículo 11, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Y esta es la pregunta, ¿nos han enseñado las cosas que Pablo le instruyó a Timoteo? ¿Somos tú y yo conscientes de que estamos viviendo a la luz de esta verdad, que nuestros líderes nos están enseñando estas verdades maravillosas? Adelantémonos un poco casi al final, de hecho en el último capítulo, capítulo 6, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Entonces vemos que es una carta muy importante para la iglesia, tanto para los líderes como para la iglesia. Versículo 3, puede ser que algunas personas nos contradigan. Mis hermanos, va a haber en la iglesia hasta personas que van a contradecir este tipo de enseñanzas. Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Vamos a volver también a este versículo más adelante. Pero en esta introducción lo que quiero que veamos es eso, es una carta de instrucción. Es una carta donde este joven pastor debe ser fiel a estas verdades y enseñarlas a la iglesia. ¿Qué dice, por ejemplo? Volvamos al capítulo 1, versículo 17, pero aquí hay algo muy importante. Y es donde siempre centramos estas enseñanzas, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Ahora, aquí quiero enfatizar esto en esta introducción para ya ir muy pronto directamente al cuerpo de la carta. Pero a la vez todo esto tiene que tener un centro.
la gloria de Dios. La gloria de Dios. No es buscar la gloria del líder, no es buscar la gloria de la iglesia, no es buscar la gloria de una persona, es buscar la gloria de Dios. Precisamente en el capítulo 3, versículo 16 dice, sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Hay tres pasajes particulares que Pablo coloca allí en esta carta. Gloria a Dios, exaltación de Cristo y el último pasaje particular, capítulo 6, versículos 15 y 16. Pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Vemos nuevamente la exaltación a Cristo, pero aquí dice que Dios lo va a revelar, lo va a mostrar desde el cielo, pero el versículo 16 dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Por qué es tan importante esto? Timoteo, pero recuerda que al final toda esta instrucción, todo esto que tú vas a aprender y que vas a compartir con la iglesia tiene un propósito, la gloria de Dios, la exaltación del Cristo resucitado y glorificado, el regreso de Cristo, para que todo sea en honor, en exaltación al Dios eterno, al Dios que nunca muere. Y este es todo el panorama de la carta a Timoteo, pero ahora viene la pregunta más importante. Entonces, ¿cuál es esa instrucción que debe recibir la iglesia? Y aquí, antes de ir a tres verdades que quiero que veamos, quiero advertir. Ya lo dije hace un momento, pero lo quiero enfatizar todavía mucho más. Quiero que pensemos en ese versículo particular que ahorita decía que pueden existir personas que contradigan esta enseñanza. ¿Saben por qué? Porque es una de las enseñanzas más duras de la palabra. Así que mis hermanos, lo digo, preparémonos, porque lo que viene es muy fuerte. De verdad es muy fuerte. Por eso lo primero que quiero que veamos es instrucción con verdad. Y puede sonar lógico. Timoteo instruye en la verdad. Pero saben que en esta carta particularmente Pablo nos habla de algo que es muy fuerte y que a veces no tenemos en cuenta. Y es que Pablo le va a decir a Timoteo, mira, Timoteo, es que el problema es este. Tú tienes muchos líderes en la iglesia que engañan con Biblia en mano. No es simplemente que te abran la Biblia. No es simplemente que te muestren el capítulo y el versículo. Timoteo, con capítulo y versículo, con Biblia en mano, están engañando a la iglesia. Esto es muy fuerte. Y ese engaño está viniendo, ¿saben de dónde? Del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Ya vimos los dos primeros versículos del primer capítulo. Justo en el siguiente versículo, del 13 en adelante, Pablo de una vez entra a la instrucción y a combatir el error. Por eso necesitamos esa instrucción con verdad. No solamente que me enseñen de Biblia, sino que me enseñen la verdad de la palabra de Dios. Vayamos allí, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Entonces recordemos, Timoteo es uno de los fieles discípulos del apóstol Pablo, pero resulta que no tenemos ni idea por qué Pablo tiene que ir a Macedonia. Macedonia es Europa y Éfeso queda en Asia Menor, lo que hoy es Turquía Occidental. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, tuve que irme para Macedonia, pero a ti te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. ¿Pero para qué? ¿A quién le gustaría ser un pastor de estos? Para que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No enviaron a Timoteo a plantar una iglesia, enviaron a Timoteo a una iglesia que ahora estaba plagada de engaño, de mentira y de falsedad. Y Pablo le dice, Timoteo, vas a tener que enfrentar eso. Vuelvo, digo, seguramente que si Pablo hubiera podido, Pablo se hubiera quedado a enfrentar eso. Pero por alguna razón que desconocemos, le tocó partir a Macedonia, irse hacia el norte, a Europa, y le dice, Timoteo, por favor, quédate aquí y el trabajo va a ser duro. Vas a tener que enfrentar a los falsos líderes que hay en esa iglesia. ¿Quién quisiera un trabajo de esos? Imagínate confrontar a los pastores corruptos de una iglesia. Ay, es que eso existe. Lo que pasa es que en nuestra época, en el siglo XXI, tú no puedes decir eso. Tú no puedes confrontar a un pastor porque te echan de la iglesia. En el siglo XXI, si tú dices algo contra el pastor, ¿qué te dice? No, cuidado, no toques al ungido. No juzgues para que no seas juzgado. Pues saben, bíblicamente hay que confrontar el liderazgo falso. De eso se trata esta carta.
Si los que están enseñando, si un pastor, si un líder en la iglesia no está enseñando la verdad de la palabra de Dios, o si aún con palabra, con Biblia en mano, está engañando, mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Hay que confrontarlos. Versículo 4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Ay, sabes, ellos se muestran los más espirituales de todos. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Y estas personas estaban en la iglesia. Pero si notamos que ellos sí hablan de espiritualidad, y ellos empiezan a llevarte a linajes, ¿saben lo que eso significa? Te empiezan a hablar de genealogías y de un montón de cosas del Antiguo Testamento. Veamos el versículo 5, el propósito de mi instrucción. Ahora vimos ese versículo, pero aquí es donde quiero que enfaticemos esta verdad. ¿Cuál es realmente el propósito de la instrucción de la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que te están enseñando la verdad? Pues sabes que te están enseñando la verdad porque la instrucción verdadera es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. La instrucción de la palabra de Dios nos va a edificar y nos va a llevar a vivir vidas diferentes. De una conciencia limpia, va a transformar y cambiar nuestra manera de pensar y de una fe sincera. Mis hermanos, a la iglesia no venimos como a una universidad o como a un colegio. A la iglesia venimos a que nuestras vidas sean transformadas en personas diferentes para la gloria de Dios. El versículo 6 dice, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Pero ¿saben una cosa? Debates bíblicos. Porque aquí es donde viene lo más fuerte. Versículo 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Son personas que hasta se saben la Biblia al derecho y al revés. Y te hablan de la ley de Moisés y te llevan a la ley de Moisés. En otras palabras, te llevan al Antiguo Testamento. Pero recuerdan que Pablo ya nos mostró, ya vimos en esta carta ahorita en la introducción, de que hay un propósito y es la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. Mira, si la enseñanza que me están dando nos lleva a la gloria de Dios, la exaltación de Cristo y nuestra edificación, no es palabra de Dios, aunque sea sacado de la Biblia. No es la verdad de Dios. Mismo capítulo, versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Qué tiene que ver este versículo? Aquí es donde viene el centro de este primer punto. Hoy miles, lo puedo asegurar, de pastores y de iglesias siguen yendo a la ley de Moisés. ¿Para qué? Para decirnos que tenemos que obedecerla. ¿Saben que el argumento primero aquí de Pablo en esta carta es simple? Si tú conoces un poquitico la ley, la realidad es que la ley lo único que ha hecho es condenar al ser humano. En una iglesia donde te predican la ley, lo que hace la ley es condenarnos. Lo que hace la ley es colocar un yugo sobre nosotros. Pablo, obviamente, estamos viendo un panorama general. No estamos viendo esta carta capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nos demoraríamos demasiado. Pero Pablo aquí ya empieza a dar el argumento de por qué estas personas, aunque usan la ley, aunque usan el Antiguo Testamento y te llevan a todo lo que es la ley del Antiguo Testamento, realmente te están engañando. ¿Saben por qué? Porque ni ellos cumplen la ley. Y aquí Pablo lo dice, mira, Timoteo, y esta es como la conclusión de esa idea. Mira, Timoteo, mírame a mí. Tú sabes quién fui yo. Un fariseo. Una persona que intentó cumplir la ley de Moisés como ninguna otra persona. Pero ¿sabes cuál es una declaración digna de confianza y todos deben aceptar esto? Si a mí el apóstol Pablo me salvó fue la gracia bendita de Dios. No permitas que nadie venga a imponerle la ley a nadie, porque nadie va a ser salvo por la ley. ¿Sabes, Timoteo? ¿Sabes cuál es la realidad mía? Y vivía en la ley desde que nací. La realidad es que yo soy el peor de todos los pecadores, que necesitó que Cristo viniera al mundo a salvarlo. La gracia, el evangelio, la verdad no es ni siquiera una iglesia que utilice la Biblia. La verdad ni siquiera es la Biblia. La verdad se llama Jesucristo, de quien habla la Biblia. La ley lo que me enseña es que ninguno de nosotros somos capaces de salvarnos. Cuando tú y yo vivimos intentando salvarnos y mucho más intentando obedecer la ley, mis hermanos, estamos desperdidos. Pero esta es la declaración digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo porque Él es el único que ha obedecido a Dios perfectamente desde el nacimiento hasta la cruz. Cristo Jesús vino al mundo a hacer lo que ni tú ni yo hemos podido ni jamás podremos hacer, ni siquiera el apóstol Pablo, aunque nació siendo un judío bajo la ley de Moisés. Pablo dice, esta es la verdadera declaración y este es el evangelio. Aún a mí, el peor de todos los pecadores, Cristo vino a salvarlo.
Mis hermanos, la verdad es esta, somos salvos no por lo que tú y yo somos y hacemos, sino por la gracia bendita de Dios revelada en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos salvos por lo que Cristo hizo en esa cruz. ¿Y qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Y está hablando de la ley. Mira, no es que vamos a arrancar el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, vamos a ir allá y vamos a ver por qué necesitábamos un Salvador y cómo Cristo es el único y suficiente Salvador. Y si no están enseñando eso, aunque tengan Biblia en mano, son engañadores. Capítulo 2, versículo 5, creo que es el resumen de esta verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y si te lo sabes en Reina Valera, mucho mejor. De hecho, me encanta más como lo dice Reina Valera 1960. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Saben cuál es el asunto? La ley no me va a salvar. Intentar obedecer la ley no me va a salvar. Solo hay uno que me puede reconciliar con Dios mi Padre. Solo hay uno que me puede llevar seguro a la eternidad. Solo hay uno que puede ser mi único y suficiente Salvador. Solo hay un mediador. ¿Quién es? María, los santos, esta iglesia, este líder, la ley, Moisés. Cristo es el único mediador. Esa es la verdad. Por eso toda enseñanza verdadera se va a centrar en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes tú si te están enseñando la verdad? Aunque te estén abriendo la Biblia. Porque te van a llevar ¿a quién? A Cristo y solo a Cristo. Porque te van a decir: mira, no es tu obediencia, no es tu perfección, no es tu santidad. Cristo te lleva a la obediencia. Cristo te perfecciona. Cristo te regala su santidad. Cristo media entre ti y Dios y te reconcilia con tu Padre Celestial. Esa es la verdad. Por eso es que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 15, segunda parte de esta carta, y aquí terminamos este primer punto. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Y saben por qué es esto, mis hermanos? Porque cuando a ti no te enseñan que la salvación es por gracia y te tienes que ganar la salvación, te manipulan como quieren. Cuando tú te tienes que ganar la salvación por tus propias obras, te llevan a ganarte la salvación con dinero, con obras, con asistencias, con ayunos, con oraciones. Esas cosas pueden ser buenas si las hacemos de la manera correcta. Pero la verdadera iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Una iglesia verdadera solo apunta a Cristo y solo a Cristo. Y resulta que en Éfeso ya la gente, ni siquiera los líderes, estaban mirando a Cristo. Hay tantas personas que hoy no saben si murieran para dónde van y aún están en una iglesia que se hace llamar cristiana. Pero la pregunta es, si tú y yo hoy partiéramos a la eternidad, ¿estamos seguros de que llegamos a casa con Dios nuestro Padre porque Cristo nos ha reconciliado con Él a través de su obra en la cruz del Calvario? No necesitamos más nada. Él es el único y suficiente Salvador. Y la iglesia verdadera debe sostener esta verdad como una columna, como un fundamento en una casa. Así que, mis hermanos, tiene que ser instrucción con verdad. Y esto era lo que estaba faltando en Éfeso. Aunque era una iglesia muy grande, muy rica, muy adinerada, pero ahora los líderes estaban aprovechando de eso, pero no estaban enseñando salvación solo por gracia. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto y más importante aún, y es instrucción con integridad. Y este sí que es importante. Porque que la salvación sea por gracia, es decir, que no tengamos que hacer nada para ser salvos, sino que ya Cristo lo hizo todo, no niega ni viola la realidad de que cuando Cristo salva a una persona, Él lo lleva a vivir diferente. ¿Y saben qué era lo que estaba pasando? Que quizá había muchos que de pronto sí decían que era por gracia, pero ¿saben para qué utilizaban esa gracia? Como libertad para pecar. Y aquí es donde llegamos a uno de los asuntos más fuertes de esta carta. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque es aquí en la primera carta a Timoteo donde tú encuentras expresiones como, por ejemplo, Pablo dice que las mujeres no hablen en la iglesia, sino que se callen. Y muchos han visto eso como machismo. El problema es que cuando más bien somos machistas, nos quedamos solo en el pasaje de la mujer. Pero ¿saben que aquí Pablo está descalificando tanto a hombres como mujeres, como líderes en la iglesia? No porque Pablo fuera machista, sino porque precisamente de las mujeres que se habla aquí y de los hombres, que de hecho se habla más de los hombres aquí en esta carta que de las mujeres, es porque eran líderes en la iglesia arrogantes, orgullosos y pecadores. Por eso Pablo lo que dice es, mira, y esta instrucción
Si tú eres un verdadero pastor, si eres un verdadero líder, tú debes ser el primero en dar ejemplo de vivir en obediencia y santidad. Precisamente quiero que lo veamos un poco. Capítulo 2, versículo 8. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Mira, tú podrás llamarte líder de la iglesia, podrás llamarte pastor, pero ¿sabes qué es lo que necesitas realmente? Tú que estás liderando la adoración en la iglesia, tú que estás liderando el servicio de la iglesia, aunque aquí dice que ore con manos santas levantadas a Dios, es una expresión de que tú seas realmente una persona que refleja la verdad de Dios en tu propia vida, libre de enojo, de controversia. A veces el pastor, el líder, es el que vive más enojado y el que más controversia genera en la iglesia. Mismo capítulo, versículo 12. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. ¿Pero por qué? Si te lees toda la carta, te la recomiendo en casa, te demoras 10 minutos, solo 6 capítulos. No es que la palabra de Dios prohíba cualquier intervención de la mujer en la iglesia. De hecho, eso es imposible decirlo. ¿Saben por qué? Porque si lees Corintios, si lees Romanos, por ejemplo, capítulo 16 y muchos otros lugares en la palabra de Dios, la palabra de Dios muestra que la mujer tiene y puede tener un lugar en la iglesia. Las mujeres pueden orar en la iglesia. ¿Quieres lo lees en Corintios? Si tú quieres, puedes leer el capítulo 16 de Romanos, donde Pablo habla de mujeres muy particulares que fueron influyentes y que fueron una bendición en su propio ministerio. Mujeres como Febe, mujeres como Junias. Si quieres, léete el libro de los Hechos. Puedes conocer a mujeres como Priscila, la esposa de Aquila, quien fueron mujeres que realmente sirvieron de una manera increíble en la obra del Señor. Pero el problema es que estas mujeres particulares, en su orgullo, en su arrogancia, al igual que muchos hombres, estaban abusando de su liderazgo en la iglesia. ¿Y saben qué dice Pablo? Mira, hermana, si tú vas a llegar con esa falsa autoridad, con ese orgullo, esa arrogancia, mejor quédate calladita y aprende en tu casa. Pero es que no solamente lo dice a las mujeres. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 3, versículos 2 al 4? Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Pero ahora va a hablar de los hombres. ¿Qué debe ser ese hombre? Debe llevar una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Y si no es así, lo mismo, que se calle. Que venga entonces a aprender. Versículo 3. No debe emborracharse ni debe ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Imagínense esa lista. Habla más de las mujeres, de los hombres que de las mujeres. Versículo 4. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y aquí es donde me encanta. Y si este hombre va a liderar a la iglesia, que no viva de apariencias. Si este hombre en la iglesia es uno y en la casa es otro, mis hermanos, no hay nada. Y esa es la pregunta. ¿Podemos nosotros, y aquí es donde esta enseñanza, podemos nosotros ver esa verdad y ver lo fuerte de lo que es ser líder en la iglesia? Aquí es donde esta enseñanza es muy fuerte. ¿Para quién? Para los líderes de la iglesia. Aquí es donde, una vez más, yo quisiera estar allá sentado y que otro estuviera predicando. Porque ¿quién es el primero que señala esta palabra? Al que está frente a ustedes. Y esa es la pregunta. ¿Alex es el mismo cuando está aquí frente a ustedes que cuando ustedes se van? ¿O las personas que conocen a Alex, que viven con Alex, que conocen a Alex dentro de su casa, pueden decir, es que ese es uno cuando predica, ese es uno con la iglesia y ese es otro cuando todo el mundo se va? Si es así, soy el primero que está descalificado. Mismo capítulo, versículo 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Y es también otra cosa, porque, mis hermanos, y aquí la palabra de Dios nos advierte de algo. Ser líder en la iglesia es una tentación para uno ser orgulloso. Yo creo que si hay personas que lidian con el orgullo, son los líderes. Porque tiende siempre a hacer esta verdad en el ser humano. Esto es su tendencia, que empiezan a ver al líder como el más honorable, el más respetable, el mejor cristiano. Mis hermanos, por eso debemos tener cuidado también con el orgullo. Si somos orgullosos, estamos en grave peligro. Capítulo 3, versículo 8.
De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Si notamos esa palabra integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero, cosa que está sucediendo tristemente mucho en esta época. Si hay personas que son deshonestas con el dinero, ¿saben quiénes son? Los líderes de la iglesia del siglo XXI. Capítulo 3, versículo 12. Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Si es casado, pregúntale a ese pastor, o mejor, pregúntale a la esposa del pastor y a sus hijos cómo es ese hombre. Y si su propia familia lo descalifica, mis hermanos, estamos perdidos. Pregúntele a las personas que viven con el líder, ¿cómo es ese líder? Si notamos lo que está diciendo la palabra de Dios, es algo muy fuerte. Capítulo 5, versículo 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Ay, este versículo, mis hermanos, es de los más fuertes. ¿Saben ustedes que ahí es donde los mismos líderes han distorsionado la palabra con este versículo de una manera tan impresionante? Este es el versículo que muchos líderes y aún hermanos de la iglesia han usado para decir que el pastor tiene que exponer constantemente los pecados de las personas públicamente. Los que están en pecado deberían ser reprendidos. Mira, Alex, tú como pastor debes reprender los pecados de las personas. Si hay una persona que está en pecado en la iglesia, dilo delante de toda la congregación para que sirva de advertencia para los demás. ¿Saben que no es lo que está diciendo la palabra de Dios? No estamos estudiando Mateo, pero es necesario que lo diga. En Mateo capítulo 18 el Señor Jesucristo nos enseñó cómo tratar con el pecado de mi hermano. Si mi hermano está pecando, ¿qué debo hacer? Ir y a solas corregirlo. Y si mi hermano acepta la corrección, dice la palabra de Dios, dijo Cristo Jesús, has ganado a tu hermano. Si no, llama a 2 o 3 testigos para que todo conste en boca de 2 o 3 testigos. Si no oye a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. Mira, esta persona está actuando de esta manera. Y si ni siquiera hace caso a la iglesia, pues tenlo como un gentil y publicano simple. Tenlo como un no cristiano. Pero ¿saben que este versículo que muchos líderes le han aplicado a la iglesia no es para la iglesia? ¿Cuál es el centro de la carta a Timoteo? Los líderes. ¿Saben de quién está hablando literalmente este pasaje? De los líderes. Este pasaje lo podríamos traducir correctamente de esta manera. Los líderes que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. A quienes llama la palabra de Dios a exponer públicamente en su pecado, no es al cristiano que está ya sentado, es al líder que está pecando. Ahora alguien podría decir, Alex, ¿cómo me lo puedes comprobar? Fácil. Devolvámonos al versículo anterior, versículo 19. No escuches ninguna acusación contra un anciano o contra un líder de la iglesia, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. ¿Qué versículo sigue? El 20. Los que están en pecado, ¿quiénes? Los líderes. Es decir, mira, si un líder está en pecado, o te contaron que un líder está en pecado, no escuches la acusación si no es verdadera. Asegúrate que lo que están diciendo de ese pastor, de ese líder, es verdadero. Pero si es verdadero, ¿qué debes hacer? Díselo a todo el mundo. Que todo el mundo sepa qué clase de líder es ese. Y de hecho allí en esta carta Pablo hace eso mismo. ¿Saben que es donde vamos? ¡Ay, qué Pablo tan criticón! ¡Ay, qué Pablo tan falto de amor! ¿Saben que en esta carta Pablo menciona literalmente a 2 líderes que él expuso? Himeneo y Alejandro, y los menciona por nombres. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Miren, esos sinvergüenzas no pueden hacerle daño a la iglesia. Por eso es que hay muchas personas que están aporreadas en la iglesia. Por eso es que hay muchas personas que no quieren saber nada del evangelio. Porque tienen líderes que han vivido de manera desordenada, en pecado, y nadie les puede decir nada. Pero obviamente aquí es donde esto es demasiado duro para los que predicamos. Alguien puede decir, ay Alex, no, pues el tan santo, el tan puro, el que no falla. No estamos hablando de perfección. Pero si la vida de Alex es cuestionable, y si Alex no está viviendo en integridad conforme a lo que él predica, mis hermanos, cualquiera de ustedes puede exponerlo públicamente. Y de hecho es deber hacerlo. Pero donde hagamos eso hoy, ¿cómo nos llaman? ¿Faltos de amor? No, al contrario, si yo amo a la iglesia, expongo la maldad de ese perverso. Si yo amo a la iglesia y al pueblo de Dios, yo no dejo que la iglesia sea devorada por ese lobo. Es muy fuerte, mis hermanos. ¿A quién es el que se le demanda primero integridad? ¿Cómo puedo yo, con qué cara me paro a enseñar la verdad de la palabra de Dios cuando yo mismo soy el primero que violo la palabra de Dios?
¿Cómo puedo yo hablar aquí de santidad, de honestidad, cuando yo soy el primer deshonesto? ¿Cómo puedo hablar yo en contra del amor al dinero cuando yo soy el primero que soy un avaro? ¿Cómo puedo yo hablar de la misericordia y la gracia cuando yo soy el primer en misericordia con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos? Y no es real. No sé si alguna vez hayas conocido a un líder de estos, pero ¿qué se dice hoy en día? No toques al ungido. No digas nada en contra del pastor. Mira, mi hermano, si es verdad, al contrario, callarlo. Eso sí sería más bien pecado. Porque estás permitiendo que otras personas, otras ovejitas verdaderas caigan en manos de ese lobo rapaz. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Y si eso es así, entonces los que están en pecado, expónlos, repréndelos públicamente. Que todo el mundo se dé cuenta de lo que ese hombre está haciendo para que todo el mundo sepa qué clase de persona es. Ahora, pero frente a esto tan fuerte, esto nos lleva a nuestro tercer punto y es instrucción con cuidado. Instrucción con cuidado. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde vamos. Hay una gran diferencia. La palabra de Dios es implacable con los líderes. De hecho, la palabra de Dios en otro lugar que no estamos estudiando hoy dice que no muchos deberían ser líderes porque seremos juzgados más severamente. Y esa es la gran realidad, mis hermanos. Ser líder no solamente es pararse enfrente. Ser líder es tener la vida expuesta ante el mundo entero. No es fácil, pero a la vez esto se debe hacer con cuidado, porque aquí es donde viene una parte muy fuerte, y es que la palabra de Dios confronta algo que estoy seguro que la mayoría de nosotros desconocemos. Mis hermanos, esta carta es demasiado fundamental para el liderazgo de la iglesia. ¿Saben por qué? Y para nosotros comprenderla, porque es que el problema no está solamente en lo que es pecaminoso. Es decir, como líderes cristianos debemos enseñar al pueblo de Dios lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero saben que uno tristemente, a veces como líder, y lo digo de manera muy personal, uno a veces, tristemente, quizá a veces en su legalismo, uno a veces quisiera imponerle a la iglesia cosas que ni siquiera son de Dios. ¿A qué me refiero? Pablo va a empezar a decirle también a Timoteo, pero Timoteo, ten cuidado, porque es que tristemente hay una línea muy delgada en la vida cristiana entre irme a un extremo y al otro. Quizá a veces por guardar la iglesia del pecado y hasta mi propia vida, del pecado y de la maldad, me puedo ir al extremo del legalismo y empezar a imponerle a la iglesia cosas que no deben ser impuestas. Yo crecí en un contexto donde que la mujer use pantalón es pecado. Y eso es por eso, porque a veces uno se empieza a ir por el otro lado, se empieza a desviar y empezar a imponer cosas que no son bíblicas. Y saben que en esta carta Pablo, así como le tira duro a los líderes que están en pecado, les tira más duro a los líderes que traen sus propias reglas a la iglesia. Imagínense eso, que yo entonces empiece a decirles a ustedes cómo se tienen que vestir de acuerdo al gusto mío. A veces uno quisiera, imponer con reglas de uno, pero saben que ahora Pablo pasa a un tema y dice, mira Timoteo, pero con mucho cuidado. Es decir, confronta lo que es pecado, conforme a la palabra. Confronta lo que la palabra de Dios dice que es pecado, y si es de un líder, confróntalo públicamente. Pero ten cuidado de no ir más allá y de decir que es pecado algo que finalmente no es pecado. Y aquí es donde viene la parte más fuerte de esta carta, porque aquí Pablo va a hablar de la confrontación de líderes que, por ejemplo, están diciendo que comer algo es pecado, que están diciendo que la sexualidad es pecado, líderes que están abusando de la generosidad, pero luego se van al otro extremo, personas que están en libertinaje y en excesos como borracheras, pero luego te vas al otro lado como ser abstemio. Ya les explico qué es eso si no lo sabes. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 4, versículos 1 al 3? Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y notemos este lenguaje y notemos de qué se trata. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Cómo sabes que el que te está enseñando en la iglesia no es un demonio? Y tú dirás, pero ¿cómo así que un demonio? Mis hermanos, dice el versículo 2, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿No les parece muy fuerte ese lenguaje? ¿Qué es lo que están enseñando estas personas en la iglesia? ¿Dirán que está mal casarse? Es decir,
¿Está mal que un líder viva en adulterio, en fornicación, que sea un borracho? Absolutamente. ¿Y qué deberíamos hacer con ese líder? Exponerlo. Ah, pero ¿qué del otro líder? Quizá no es borracho, le es fiel a su esposa, o al contrario, ¿sabes? Es soltero, aunque bueno, yo soy soltero, pero nunca ha dicho que está mal casarse. Nunca ha dicho, de hecho, vamos a celebrar una boda pronto, ¿no? ¿Sí? Ese es el asunto. No me he casado no porque esté mal, no porque esté mal. Dios sabe que no. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. ¿Sabes? Cuando un pastor o un líder se para en la iglesia a decir que algo es malo, que es pecado, solo porque a él le parece, es un demonio el que está hablando. Ay, es que no comas esto. ¿Y por qué no? Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Seamos fieles a la palabra, pero no vamos más allá de la palabra. Porque en el momento en el que tú y yo nos alejamos de la palabra para traer nuestros propios mandamientos, estamos actuando como demonios. Mis hermanos, ¿podemos verlo fuerte? Es decir, Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, sé fiel a la palabra y sé fiel a la verdad y exalta y honra a Dios y exalta y glorifica a Cristo y lleva a la iglesia la instrucción y tú mismo sé un ejemplo para que la iglesia sea edificada en la verdad y viva en obediencia y santidad, pero como dice la palabra. Pero en esas cosas que la Biblia no dice que es pecado, Timoteo, ni te atrevas a traer mandamientos de hombres. Y a esos que están enseñando ese tipo de cosas, expónlos, porque son demonios. ¿Sí vemos lo fuerte? Capítulo 4, versículo 12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Timoteo, sé un ejemplo de la verdad que predicas. Timoteo, sé un ejemplo, modela la verdad que enseñas. No importa si eres joven, no importa, Timoteo, si estás soltero todavía, sé un ejemplo de pureza. Y allí Pablo le va a decir, mira, Timoteo, mira a las jóvenes y trata a las jóvenes como tus hermanas. Mira a las hermanas mayores como tu madre, trátalas como tu madre. A los hermanos, trátalos como tus hermanos, como tu padre, con pureza, con santidad. Sé un ejemplo, Timoteo, sé un ejemplo. Pero aquí dice el mismo capítulo, versículo 16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten cuidado de esas dos cosas. También ten cuidado de lo que enseñas, por lo mismo, porque te podrías desviar. Con eso de estar señalando los pecados de otros porque tienes que hacerlo, también te podrías volver un legalista, un extremista y llevar a las personas a decir que esto es pecado cuando no es pecado. No, ten cuidado de esas cosas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la quienes te oyen. Es decir, Timoteo, sé equilibrado. Enseña la verdad, vive la verdad. Precisamente ahora le va a pasar un tema muy interesante. Capítulo 5, versículo 8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Timoteo, sabes, la vida cristiana real se ve en el diario vivir. Resulta que esta era una iglesia rica y tenía muchos fondos. Y ahora había personas que estaban viviendo de la iglesia. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Mira, no, Timoteo, que cada persona ayude a los demás. Y si una persona tiene familiares que están pasando necesidad y su familia puede ayudarla, no le coloques esa carga a la iglesia. ¿Sabes? Si sus familiares son cristianos y esa persona está en necesidad, ¿quiénes deberían ser los primeros que deberían mostrarle generosidad a esa persona que está en necesidad? Su propia familia, que hasta dice ser creyente. Si no, una persona creyente que tiene cómo ayudar a alguien, a un familiar, y no lo ayuda, no me digas que eres cristiano. Has negado la fe. Muy fuerte, ¿no, mis hermanos? Capítulo 5, versículos 17 y 18. Y aquí viene una parte muy fuerte. Los ancianos que cumplen bien su función, o los líderes de la iglesia que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Vamos a ir al versículo 18 porque esto es importante. Quizás ya les había pasado. Ya sabes, hay unos líderes que están abusando. Hay unos líderes que son ávaros, que te exigen, que te reclaman, que te demandan, que se están enriqueciendo a costa de la iglesia. Pero quizá entonces ahora se están yendo al otro extremo y no quieren ayudar a las personas en la iglesia, a sus familiares, amigos, vecinos que pasan en necesidad, ni siquiera a sus líderes. No quieren tampoco compartir. Pero ¿qué dice el versículo 18? Pues las escrituras dicen, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Es decir, Timoteo, sé coherente. Enséñale a la iglesia que no se dejen abusar,
Enséñale a la iglesia que hay un montón de gente que con Biblia en mano está buscando el dinero de las personas y quiere aprovecharse de las personas, pero tampoco permitas que se vayan al otro extremo. Y es que ya no quieren ayudar a nadie. Voy a colocar un ejemplo. Es como la persona que dice, no, yo no le doy plata a nadie porque se va a fumar marihuana. Bueno, si tú sabes que es para fumar marihuana, no le des, pero si tú sabes que esa persona tiene necesidad, ayuda a esa persona. Es decir, el hecho de que haya personas que abusen de la confianza y de la generosidad de muchos no nos debe llevar tampoco a no querer compartir con los que tienen necesidad. Y no solamente esto, aquí viene un versículo que encaja perfectamente en todo esto y es en el capítulo 5, versículo 23, y me encanta. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Si notamos este énfasis aquí. Mira, Timoteo, ya sabes, esos que llevan la palabra de Dios más allá son demonios. Mira, Timoteo, en ninguna parte de la Biblia dice que tomar vino es pecado. Ah, claro, esos que se emborrachan, expónlos. Pero Timoteo, como el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Por fin dije un dicho bien. Mira, Timoteo, la Biblia no dice que tomar vino es pecado. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Emborracharse. De hecho, sabes, te recomiendo, Timoteo, por el bien de tu estómago deberías tomar un poco de vino. Mira, Timoteo, lo que es lícito, lo puedes hacer, lo puedes disfrutar. Disfruta de una copa de buen vino. Y sabes, de hecho te va a traer bien a tu estómago. Si notamos ese contraste tan hermoso o ese balance tan hermoso de la palabra, ahí es donde tenemos que decirlo, mis hermanos, es maravilloso. La palabra de Dios no nos quita, o Dios no nos quita nada bueno de esta vida. ¿Qué nos quita? El pecado. La palabra de Dios no dice que no puedes tomarte una copita de vino y disfrutar con tu familia, con tus amigos, una buena cena, a no ser que no te guste. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, Timoteo, no les quites tampoco las cosas buenas que Dios nos ha regalado en esta vida a las personas, a los hermanos. No hagas lo mismo que esos falsos maestros. Casarse no es pecado. La sexualidad no es pecado. El vino no es pecado. Comer no es pecado. Disfrutar de un buen alimento no es pecado. Ahí es donde dice en el capítulo 6, versículo 3, dije que íbamos a volver allá. Puede ser que algunas personas nos contradigan, porque ya sabes, tienes a los legalistas. Pero lo que enseñamos es la enseñanza, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso a Jesucristo no lo llamaban borracho y comilón por eso? Donde a Jesús lo invitaban a comer, allá estaba. Y hasta multiplicaba vino en las bodas de Caná. Los que se van a casar, ahí verán si invitan a Jesucristo para el viernes. Él les trae vino y del bueno. ¿Ah? El maestresala dijo, uy, ¿dejaste el mejor vino para lo último? El Señor Jesucristo lo criticaron por eso. Lo criticaron porque le gustaba el vino, a él le gustaba. Muchos dicen, es que era agua convertida en vino. No. Ya se habían tomado todo lo anterior y les dio más y era mejor que el primero. Y él lo invitaban y le gustaba el vino. En la última cena, ¿con qué hizo la última cena? Con vino. Entonces, si vemos, está en acorde con la palabra de Dios, con la enseñanza de Cristo. Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Obviamente, Dios, su sumisión a Él, debe ser el centro de nuestras vidas. Aquí está, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Dios te ha dado abundancia, disfrútala. Viaja, come bien, vístete bien. Puedes comprar un carro, cómpralo. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado? ¿Saben qué es pecado? Lo opuesto. Amontonar. ¿Para qué? ¿Para quién? Claro, sé prudente. No te gastes tampoco todo. Ahorra un poco. Sí, el día de mañana puede haber escasez, pero si Dios te da la oportunidad de tener aún dinero, ¿dónde dice la Biblia que es pecado? No. El amor al dinero, claro, con cuidado, ¿no? Porque a veces se nos puede ir el amor hacia otra parte. Por eso dice el versículo 18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Usa tu dinero si lo tienes para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. No, el dinero también es necesario y si lo tienes, disfrútalo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, comparte con el necesitado. Sí podemos ver, es un equilibrio. Pero eso nos lleva al final de la carta. Capítulo 6, últimos 2 versículos 20 y 21. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado.
Al final, Timoteo, a ti Dios no te confió dinero, te confió una riqueza más grande, la palabra de Dios. Cuida bien esto. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Estos se creen muy sabios. Mira, Timoteo, no te pongas a discutir ni a pelear con esa gente. Mira, Timoteo, si es un pleito para ti estar en Facebook, en Twitter o en Instagram, porque te pones a pelear con las personas por doctrina. No, Timoteo, cuida lo que Dios te ha entregado. Mejor, ¿sabes qué, Timoteo? Evita ese tipo de cosas, de discusiones mundanas y necias. Si hay alguien que se opone a ti porque se cree muy sabio, porque ya sabes, estudió teología, porque fue al seminario reformado, porque estudió a los pies de Spurgeon, no sé, de quien sea. No, Timoteo, persiste en la verdad. Quédate con esa verdad. Predica la verdad. Versículo 21. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Y así termina esta carta maravillosa. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Al final esto es por gracia. Al final esto no es porque seamos los más sabios, los más inteligentes, los más ricos o los mejores. Es porque Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Es porque nuestro Padre nos ha salvado a través de Cristo. El título de esta enseñanza es Instrucción en la Palabra. Pregunto, iglesia, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que te mueve a congregarte en este lugar? ¿Ser instruido en la verdad? ¿Qué es lo que mueve al líder de este lugar o a los líderes de este lugar vivir según esa verdad en integridad? ¿Qué es lo que es importante para ti según la instrucción de la palabra de Dios? Que te cuiden y te lleven a vivir conforme a la verdad de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cristo compró a su preciada iglesia a precio de sangre. Por eso necesitamos es una iglesia que nos lleve a la verdad de Cristo Jesús. Porque cuando somos llevados a Cristo, es Cristo quien nos va a llevar a vivir en obediencia, en santidad, en integridad. Y es por medio de Cristo que vamos a ser cuidados, pero a la vez, ¿a través de qué? De la palabra, de la instrucción, de la verdad de Dios. Por eso quisiera que en esta hora termináramos diciéndole a nuestro Padre, por favor, Padre Celestial, llévanos a anhelar y a desear tu verdad. Y llévanos a vivir conforme a esa verdad en integridad, pero también a amarnos unos a otros y a cuidarnos unos a otros. Y muy especialmente quisiera que termináramos orando por el liderazgo de esta iglesia, mis hermanos. Porque si no estamos actuando conforme a la verdad, es necesario que nos expongan. Es necesario que nos confronten. Pero quiera Dios que no haya necesidad de eso, sino que tanto a los líderes de esta congregación en Cristo como a la iglesia en general, todos seamos instruidos en la verdad, vivamos en obediencia y santidad para la gloria de Dios. Y así unos a otros podamos tener cuidado, el cuidado que Dios mismo nos da a través de su palabra. Pidamos esto en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos que necesitamos tu instrucción, tu verdad. Perdónanos si no hemos visto la gran importancia de permanecer fieles a tu palabra. Y llévanos a amar esta verdad. Pero no solamente llévanos a amar el conocimiento de tu verdad, sino llévanos a vivir conforme a esa verdad. Padre, por favor, en tu gracia, porque esto no es en fuerzas humanas, obviamente. Cristo es el centro, su poder. Y para gloria de Cristo, tu amado Hijo Padre, te pedimos, permite que el liderazgo de esta congregación local sea sano, sea íntegro. En nuestras fuerzas no podemos, pero entendemos que si somos guiados por la instrucción de tu palabra, tu Espíritu tomará tu palabra y te pedimos, Padre Celestial, que el liderazgo de esta congregación sean los primeros en mostrar integridad, entendimiento, sabiduría conforme a tu verdad. Que podamos ver en esta tu verdad el cuidado verdadero que necesita tu iglesia. Que comprendamos que no nos has llamado a cuidar finanzas o a cuidar un templo hecho de piedras, sino que nos has llamado a cuidar tu iglesia con la verdad de tu palabra. Como dice allí mismo en esta carta, que los líderes podamos estar contentos si tenemos alimento y vestido y que lo demás no nos importe, sino poder cuidarnos unos a otros en tu verdad. Padre, te pido por favor, no solamente por los líderes, sino por cada hermano de esta iglesia, por sus familias, sus matrimonios, Padre Celestial, por favor, sus hijos, que todos podamos vivir en integridad, en obediencia, en santidad, instruidos por tu palabra. Padre, te ruego por favor que si hay recursos, podamos usar bien los recursos, no solamente de manera egoísta, sino que podamos compartir con otros para que así podamos vivir, Señor, todos en comunión y no haya escasez en ninguno, Padre Celestial, sino que tengamos todas las cosas en común.
Padre, que de esta manera podamos modelar tu evangelio, tu palabra, y podamos ser una iglesia sana que muestra a otros lo que es la verdad del evangelio, que muestra a otros lo que es vivir en obediencia y en santidad, que muestra a otros que gracia no es libertinaje, no es libertad para pecar, no es libertad para abusar, sino que gracia es poder vivir en tu verdad y crecer en tu verdad para que tu nombre sea glorificado. Padre, esto te pedimos en los méritos de Cristo tomado Hijo, en el poder de tu Espíritu, conforme a la verdad de tu palabra. Amén y amén.